¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy con Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, preso en Venezuela, quien ha hecho una visita a Colombia, ha hablado en el Congreso y le ha pedido al presidente Santos, al gobierno del presidente Santos, que se manifieste de manera más clara. Incluso le ha dicho que tiene la obligación de hacerlo sobre lo que está pasando en Venezuela. Leopoldo López Gil, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que usted cree que puede hacer el presidente Santos distinto a lo que ha hecho hasta ahora sobre la situación que ustedes, la oposición, denuncian en Venezuela? Bueno, yo creo que lo primero es ser contundente en el apoyo al informe del secretario general Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y segundo, decir abiertamente que rechaza la forma como se están violando todos los derechos constitucionales en Venezuela y por supuesto los derechos humanos, y exigir, como lo han exigido muchos presidentes, la libertad de los presos políticos de Venezuela. La Cancillería sacó esta tarde un comunicado en el que rechaza la decisión del Tribunal Supremo de tomar los poderes de la Asamblea, las restricciones a la inmunidad parlamentaria, y ha reiterado lo que viene diciendo desde hace tiempo, que corresponde al pueblo de Venezuela a través del diálogo llegar a las soluciones de sus problemáticas. Colombia además fue parte de los países convocantes a esta asamblea de la OEA sobre Venezuela. ¿Por qué eso no es suficiente? Bueno, porque sabemos que se convocó y sabemos que esta vez al menos 20 países apoyaron la presentación o recibieron el informe, pero no ha habido acción sobre el informe. La acción que tiene que exigir ahora sobre ese informe, considerarlo, analizarlo, y la decisión sería la aplicación de la Carta Democrática. Y por supuesto, podría ser hasta la expulsión de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. ¿Expulsar a Venezuela de la OEA para qué sirve? Sirve para enviar un mensaje clarísimo, tanto internamente como externamente, de que Venezuela no es una democracia. No sirve para resolver los problemas, no. No sirve para impedir, como algunos dicen, que se sigan cometiendo abusos, no. Tampoco sirve para darle una carta blanca a alguna tropa invasora, como pretende demostrar el gobierno de Maduro, no. Pero sí sirve para decirle a los venezolanos, mire, el mundo está consciente de que aquí no se está respetando a la Constitución, aquí no se están respetando los derechos humanos, aquí estamos al borde del genocidio y algo hay que hacer. Lo hacemos nosotros internamente y vamos a tener la justificación para hacerlo. ¿Justificación para hacer qué? Para tomar todas las medidas que nos estén a nuestro alcance para lograr el cambio del régimen. Lo cual podría ser ¿qué? Es muy amplio, pero yo no voy a mencionarlos todos porque es obvio que algunas pueden ser muy delicados y mal interpretados como algo que yo no estoy promoviendo. Lo que sí estoy promoviendo es que seamos definitivos los venezolanos y seamos muy concretos en la aplicación de nuestra voluntad de cambio de régimen. ¿Cuál es la vía escogida? Bueno, ahí se los dejo a los que se tienen que ocupar de eso y llegar a un solo camino, a una decisión. Y vamos todos a caminar por ese rumbo hasta lograr, tal vez sea simplemente una gran marcha que se plante frente a Miraflores y no se mueva de allí hasta que no se le dé una fecha a las elecciones, que nos han secuestrado las elecciones. Nos han secuestrado. Nosotros tendríamos que haber hecho un referéndum revocatorio el año pasado que no se celebró porque el gobierno estaba clarísimo que lo iba a perder. Luego teníamos que haber celebrado elecciones para gobernadores y alcaldes en diciembre y no se ha celebrado, ni siquiera se ha llamado a una tentativa fecha porque saben que los van a perder. El partido de su hijo, Voluntad Popular, hizo hoy justamente un llamado a que sigan las manifestaciones en las calles, que desde hace un tiempo no las vemos tan claras como un par de años atrás. ¿Esto va en el sentido de presionar a la OEA para que aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana o en qué sentido va?
Yo creo que más que presionar a la OEA, yo creo que la presión moral es suficiente. Yo como ciudadano de esta parte del mundo quisiera sentir más esa frase vacía que dicen los países hermanos. Mire, si entre hermanos hay problemas, hay un hermano enfermo, los hermanos se preocupan y tratan de ayudarlo. Si hay un hermano caído, los demás lo ayudan a levantarse. Yo no he visto que el tratamiento con Venezuela sea de hermanos. Hay de mucho interés, pero hermanos no. ¿Usted se refiere solamente a Colombia o se refiere a otros países vecinos? A otros también. ¿Cómo cuáles? Bueno, no quiero crearle problemas a los negociadores, pero ciertamente no todos han tenido el comportamiento como en los últimos meses o últimas semanas ha tenido un país como México o como lo ha tenido el Perú o como lo ha tenido Argentina. Son ejemplos que han sido como más contundentes, más definitivos, y hay otros que son muchísimo más fríos, que están más próximos a los polos. Sobre el rol de Colombia respecto a Venezuela y al gobierno venezolano, pues se han hecho diferentes análisis. Cuando estaba todavía en curso el proceso de paz con las FARC, era que se podía poner en riesgo el proceso de paz con las FARC. Sí, había un pronunciamiento más contundente en contra de lo que ustedes llaman el régimen venezolano. Ahorita se habla pues del impacto que esto podría tener en la negociación con el ELN, todos los problemas fronterizos con la llegada de unos militares venezolanos a Arauca hace unos días. ¿Qué creen ustedes de todo eso que realmente es la razón por la cual Colombia no da un paso en esa contundencia que ustedes reclaman? Bueno, Colombia no solamente no da un paso en estas situaciones que usted ha descrito ahora, no dio un paso, en mi opinión, y no como un ciudadano colombiano. Fíjense que yo soy un ciudadano venezolano. Yo sentí verdadera indignación por la forma, el trato inhumano, vejatorio con que trató el gobierno venezolano o algunos de sus representantes a habitantes colombianos o de nacionalidad colombiana del otro lado de la frontera en Venezuela, en la zona de San Cristóbal. Y los expulsaron no solamente de una forma violenta, inusitada, también les secuestraron a sus bienes, se los robaron, por cierto, y algunos hasta les destruyeron las viviendas con muy mala intención. Yo no vi mayor reacción de este lado. ¿Pero qué cree usted que realmente es lo que impide que el gobierno colombiano sea más contundente? Bueno, eso habría que preguntárselo obviamente, a los representantes del gobierno colombiano, que tal vez no quieren eso, causar algún movimiento de aguas en esa zona tan delicada. Ahí todos sabemos, o sea, ya es público, no es la primera vez que se habla. Son muchísimos años hablando de que la zona fronteriza de Venezuela, en 4 estados venezolanos, está prácticamente dada como santuario a las fuerzas rebeldes o los narcoguerrillas, como las quiera llamar, de Colombia. ¿No cree que esa es una razón quizá entendible por la cual el gobierno no quiera poner en riesgo el orden público en la frontera? Estoy seguro que es una de las consideraciones, por supuesto, pero soy de los que piensan que las enfermedades no se curan por ignorarlas. Las enfermedades se curan atendiéndolas y no simplemente dejando que aquello siga. Yo creo que nos podemos llevar una sorpresa cuando luego de llegar a un acuerdo de paz en este lado de la frontera y tengan sembrado de caletas escondidas el otro lado de la frontera. Antes se hablaba incluso de que habían misiles antiaéreos. Ahora resulta que yo quiero ver, cuando entreguen ese inventario, qué es lo que aparece. Y también queremos ver los cereales de tanto armamento, a ver si no corresponden a los cereales que tanto tiempo atrás se dijo que venían de fusiles venezolanos, entregados por los gobiernos venezolanos de entonces. El mundo en general mira con buenos ojos el proceso de paz colombiano y no entiende por qué dentro de Colombia hay tanta polarización respecto a este. Creo yo que con excepción de la oposición venezolana.
Para usted, ¿qué significa? Para usted, para la gente de oposición a la que usted podría estar representando, ¿qué significa el proceso de paz en Colombia, el acuerdo con las FARC y el proceso con el ELN? Bueno, un gran logro. Mire, tendría que ser una persona absolutamente extraña el no desear la paz y el no ver con buenos ojos el esfuerzo que se ha hecho. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación que nosotros manifestamos tiene que ver más con los procesos, no que se llegue a la paz, sino los acuerdos que lleguen a esa paz. Cuando uno ha negociado con una persona que lleva 20, 30, 50 años, lo que usted quiera, ignorando la ley, burlando la ley, y ahora usted me dice que porque pusieron una firma, ahora son personas obedientes de la ley. No sé, eso no fue el caso en Venezuela. Yo lo único que digo es que la gente tiene que ver en la historia las distintas lecciones. Aquí hay que preocuparse porque si hay algo que ha echado a perder a nuestro país es el irrespeto total y absoluto a las instituciones. En el caso de Venezuela, cuando se compara que Colombia, o se dice que Colombia va para ser una Venezuela en términos de un tipo de chavismo, pues la diferencia es que aquí había una guerrilla y en Venezuela no. ¿Usted realmente cree que aquí, que Colombia se puede venezolanizar como sugiere la oposición colombiana? Mire, yo creo que en ciertos aspectos sí, en muchos aspectos no. Cuando digo que se pueden perder las instituciones, sí, se pueden quebrantar las instituciones al punto tal de llegar al extremo que hemos llegado solamente hace unas horas en Venezuela. Sí, eso puede pasar aquí. Las instituciones, si no se cuidan, son frágiles. La libertad, si no se cuida, se pierde. Hay esos puntos frágiles donde hay que respetar total y absolutamente los procesos judiciales. Eso es muy delicado, porque si usted pierde el control de la ecuanimidad de la justicia, ahí se ha perdido mucho. En ese caso, sí se pueden venezolanizar las instituciones colombianas. En otras cosas no, en otras cosas creo que, primero, la destrucción de Venezuela viene por un efecto de populismo, unos cantos de sirena que se ocuparon, en primer lugar, de destruir toda credulidad en el sistema existente y pretendieron y vendieron bien la idea de que para tener una mejor democracia había que destruir la democracia. Y cuando todo el mundo sabe que para obtener una mejor democracia hay que inyectarle más democracia, no lo contrario. Lo que tenemos hoy en Venezuela es una destrucción total de la democracia y yo no veo en el horizonte ninguna sustitución por mejores procesos o procesos que deriven en un bienestar mejor para la población, que después de todo es de lo que se trata. Volvamos a lo que puede hacer el presidente Santos, que ahorita es un Nobel de Paz, el gobierno colombiano. Usted ha reconocido que si se aplica el artículo 20 de la Carta Democrática, pues las cosas en Venezuela tampoco es que vayan a cambiar, los problemas inmediatos. ¿Qué cosas podría hacer Colombia que llevaran a unos cambios de fondo? Bueno, muchas cosas, pero estamos hablando de cambios sociales y los cambios sociales, salvo en pequeñísimas circunstancias y muy poco frecuentes, no se dan de forma rápida, se dan por etapas. Yo creo que la primera etapa es esto, lograr eso, un reconocimiento por nuestro movimiento, el movimiento democrático, un respeto por nuestro movimiento. Por otro lado, necesitamos ayuda, por fin el gobierno está reaccionando. Estoy hablando ahora como pueblo, el pueblo necesita ayuda humanitaria. Al gobierno colombiano se le critica mucho de parte de la oposición colombiana que no le da garantías a los venezolanos que están llegando en una migración elevadísima para trabajar, para tener estatus legal, para tener ciertas condiciones. El gobierno colombiano no está de acuerdo con eso. Usted, que viaja y mira cómo están las cosas aquí y allá, ¿qué cree que sería efectivo que haga Colombia con los venezolanos que llegan acá? Bueno, primero, no lo hago con una
con una intención de recordar algo como pidiendo a cuenta de no. Pero hay que recordar que Venezuela recibió en su momento a varios millones de colombianos. Algunos han estimado que en su momento más alto fueron más de 4 millones, otros llegan a estimar que llegó hasta 6 millones. Pero en todo caso fueron millones de colombianos que recibieron cariño, solidaridad, trabajo en nuestro país. Bueno, ahora la tortilla se ha volteado. Hay muchos que están viniendo a buscar eso que se ha perdido en nuestro país, que les da pues un mejor horizonte, más seguridad, no solamente a ellos, sino incluso a sus familias. Ahora, ¿qué se le puede pedir? Bueno, así como Venezuela fue bastante flexible en la recepción y darle acomodo pues, para que pudiesen incorporarse legalmente al mercado de trabajo, aquí lo podemos hacer también, lo estamos solicitando. Y a través de algunos senadores se le ha enviado a consideración del gobierno la emisión de un tipo de visa que sea una visa de carácter más bien humanitario. Pero tengamos en cuenta que en este momento algunos estimados dicen que ya hay cerca de 900.000 venezolanos que están aquí en Colombia buscando ese refugio. Pero si las cosas no cambian, por eso es que es casi una obligación que se atienda, porque si las cosas no cambian, en muy poco tiempo van a tener millones, como nosotros tuvimos millones allá. Leopoldo, volvamos a la situación de su hijo Leopoldo López. Voluntad Popular lo postula como presidenciable para las elecciones de 2018, que son el siguiente término que debe suceder. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, o sea, si la gente votara por él, como algunas encuestas indican que 1 como de cada 3 o algo así votaría por él, ¿qué efecto tendría si tiene una condena a 14 años? Mire, yo creo que el reconocimiento de que hay una enorme cantidad de venezolanos que prefieren ver a ese líder, y olvidemos la relación familiar que tiene conmigo, que quieren ver a ese líder libre y luchando en igualdad con otros. Mire, yo creo que es fortísimo como mensaje a un gobierno que pretenda transitar otra vez por la democracia. La oposición, los otros partidos de oposición, porque en total son 17, que eso es algo que cuesta mucho trabajo entender después de tantos años de hacer oposición, que la oposición esté dividida en 17 segmentos, y ahorita también quiero que me hable de eso. ¿Estarían esos otros partidos dispuestos a apoyar a Leopoldo según lo que usted ha podido saber? Bueno, yo no sé, porque eso requiere, primero, yo soy una persona que se ocupa de las cosas que se pueden conseguir, no me ocupo mucho de las imposibilidades. Para mí es importante cruzar el río cuando se llega al puente, y lo que tengo que lograr y tengo que seguir luchando todos los días es para lograr la libertad de Leopoldo. Después nos ocuparemos si él quiere y él decide ser candidato. Y si la gente quiere y lo vota, nos ocuparemos entonces de eso. Pero en este momento la única opción que nos queda es luchar por la libertad de Leopoldo. Pero percibo por su respuesta que ese eventual panorama que yo le planteo, si no está considerado es porque no lo ve posible. No, yo lo veo posible. Posible es una cosa, probable es otra. Ciertamente es posible, pero no lo veo probable. Yo veo muy difícil, de verdad, si se mantiene este régimen, que existen las condiciones para que un Leopoldo López esté en libertad, para que esos 130 que están hoy como prisioneros políticos estén en libertad, y que ninguno de los líderes de la oposición, a quienes se les ha de alguna forma coartado en sus derechos, estén en plenos derechos para ser candidatos. No lo veo. Bueno, pero eso es una cosa, porque usted habla del régimen actual y los derechos coartados, pero yo me refiero a si esos otros partidos de oposición, si hay un buen diálogo como para decidirse por el candidato más popular, que a juzgar por los sondeos de opinión pues sería Leopoldo.
Yo sí veo eso posible. Yo creo que tenemos, mucha gente es crítica de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela y muchas veces se dice que está desunida la oposición. Y yo siempre contesto, no. Mire, en diciembre del 2015 se logró una cosa que mucha gente pensaba que no se iba a lograr. Esas tantas agrupaciones, que quiero decir que son muchas porque algunas son netamente regionales, son pequeñitas, otras son nacionales. Pero todas esas agrupaciones llegaron a un acuerdo de ir con una tarjeta única, con un listado único, y la selección se llegó a acuerdos en aquellos casos que necesitaban o deberían ser, y se aprobaba por vía de primaria, en primaria, en otros por coeficientes, en otros por simplemente designaciones. O sea, haber logrado todo ese mundo de acuerdos y haber logrado el triunfo del 75% de la Asamblea, a mí me dice que eso es una organización eficiente y con éxito, no obstante, que es una cosa fracasa. No obstante, uno no oye a Henry Ramos Alup, a Julio Borges, con un mensaje muy vehemente en términos de lo que puede ser la liberación de su hijo Leopoldo. ¿Esto qué interpretación le da a usted o qué diálogo tiene usted con ellos como para entender por qué? Yo creo que es una cuestión de desayuno. Yo me desayuno con cosas distintas a lo de ellos y tal vez tengo un espíritu más guerrero. ¿La oposición que quiere dialogar falla en seguirlo intentando? Fallan totalmente. Se están confirmando como o ingenuos o tramposos. Porque ¿cómo es eso que usted invita a un diálogo y acepta sentarse sin que el otro ponga nada en la mesa? O sea, lo primero que hay que hacer, yo voy a dialogar, ¿cómo no? Y lo pongo para que los colombianos lo entiendan. ¿Cómo hubiese llegado a un acuerdo de paz el presidente Santos si mete preso a Timochenko y lo deja preso? Y con 15 se sienta en La Habana. ¿Quién iba a firmar? No, las cosas son como son. Usted tiene que reunirse con la gente que verdaderamente representa la oposición y entonces ese diálogo sí es válido. Bueno, pues es evidente por lo que usted dice que esa oposición está dividida, al menos en lo que tiene que ver con la libertad de los presos políticos. Cruzamos el río con motores distintos. Mire, algunas personas han dicho que el hecho de que usted esté aquí hoy a 2 días de esta marcha del 1 de abril que promueve el partido del expresidente Uribe, que esté también Enrique Capriles, pues es una manera de respaldo a ese tipo de manifestación que pide la renuncia del presidente Santos y contra el actual gobierno. ¿Eso es así? No, en absoluto, y puedo decir, no creo que esté faltando porque no fue una reunión secreta. Me he reunido incluso con el hermano del presidente Santos. Me pidieron que hablara en el plenario del Senado, cosa que para mí fue un honor increíble y una responsabilidad, porque hablar por mis coterráneos pues es una inmensa responsabilidad, pero no, aquí yo no me meto en la discusión sobre si hay que pedirle o no pedirle la dimisión al presidente Santos. Yo creo que el presidente Santos está cumpliendo con su labor, y a lo cual voy a recordar lo que dijo alguna vez un primer ministro del Reino Unido cuando estaban exigiéndole un cierto comportamiento. Dijo, mire, en plena sesión, el Reino Unido no tiene enemigos permanentes. El Reino Unido tampoco tiene amigos permanentes. El Reino Unido solo tiene intereses permanentes. Yo creo que la responsabilidad de los gobiernos es precisamente vigilar los intereses permanentes de su país, de sus subalternos, de sus soberanos. Y eso, hacerlo con los principios y valores que respetan pues, los acuerdos constitucionales en cada caso. Última pregunta, ¿qué le dijo el hermano del presidente Santos y para qué fue esa reunión con Enrique Santos? Porque tenemos, yo no voy a decir una gran amistad, pero sí, yo le admiro y siempre le pido consejos y a mí me gusta enterarme. ¿Pero usted le mandó un mensaje al presidente con él? Por supuesto, siempre. ¿Y qué mensaje le mandó el presidente a través de su hermano? No, yo no puedo, le pedí por la libertad de Leopoldo. Que hiciera algo por la libertad de Leopoldo. ¿Usted no lo ve hace 2 años o cuánto tiempo? Más años. ¿Cómo se comunica con él?
¿Cartas? He mandado cartas que no llegan y él me ha mandado cartas que no llegan. Don Leopoldo López Gil, gracias por compartir estos momentos aquí con nosotros. Entendemos la situación de su familia. Un saludo a todos ellos y que venga lo mejor para Venezuela. Muchas gracias, Claudia. Ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.